Buenas noches, hermanos. Vamos en el día de hoy a juntos compartir la lectura y la meditación del capítulo 8 de Segunda Corintios. Vamos entonces a leerlo y vamos juntos a descubrir algunas de las verdades que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Comienza este capítulo diciendo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado se han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortábamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya sabéis, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma disposición por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Como vemos en esta lectura, podemos detectar un cambio de tema de lo que venían elaborando y comentando Pablo a los hermanos en Corinto. Es un tema que pudimos también apreciar en la primera carta, y como habíamos visto en las anteriores lecturas, Pablo lo que está haciendo en este momento es animarlos y agradecerles, y también demostrar que su tarea, su inquietud, su preocupación por las ofrendas, por los hermanos que estaban pasando necesidad, que eran fundamentalmente las iglesias en Jerusalén, habíamos visto ya en 1 Corintios, y como vemos también en Hechos, cuando remandamos los relatos,
esta crisis o esta serie de crisis que había ocurrido en la región de Judea, donde había una gran escasez y los hermanos estaban pasando por una profunda necesidad, sumada a, como sabemos, la criticidad o la estrechez económica que pasaban los judíos que se convertían ya que eran desheredados, eran echados de la sociedad, de sus familias, como consecuencia de su conversión al Señor. Encontramos entonces acá en este pasaje este cambio de tema. Esta frase asimismo nos habla de un cambio de tema del que venía manejando Pablo hasta ese capítulo 7 que estuvimos viendo, y ahora vemos cómo vuelve esta experiencia, este contacto que tiene con los hermanos con relación a esta ofrenda. Y nos encontramos con una palabra, una expresión en forma repetida con relación a lo que es las ofrendas, que uno lo parece inicialmente quizás un poco ajeno, un poco alejado o sin tanta conexión, que es la expresión de la gracia de Dios. Lo encontramos esta expresión en el versículo 8, en el primer versículo del capítulo 8, la encontramos también en el versículo 6, cuando habla de esta obra de gracia. En el versículo 7 habla también de esta gracia, y también encontramos como corolario, por así decir, en el versículo 9, cuando habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la gracia es un regalo inmerecido que recibe una persona. Y habíamos también, en alguna ocasión habíamos mencionado que una forma de la expresión de la gracia de Dios no solamente pasa por la salvación, que es la demostración suprema de su gracia, sino en cada una de sus provisiones, de cada una de sus bendiciones, de cada una de sus protecciones, sus cuidados, cada uno de esos detalles que el Señor vemos que en su bondad, en su misericordia, tiene con cada uno de nosotros. Y que en este momento, en esta circunstancia, esa gracia de Dios se manifestaba hacia estos hermanos en pruebas económicas en Jerusalén, mediante la obra de otros hermanos en otros lugares que de manera desinteresada, agradecidos, alegres, como leemos más adelante, de sus propias propiedades, de sus propias ingresos y materiales, ofrendaban para que los hermanos llevasen a las iglesias que estaban pasando mayor necesidad. Aún así, como vemos aquí, que no era solamente, y lo hemos destacado y lo conocemos, que esta intención de ofrendar, este deseo de ofrendar, no solamente partía de las iglesias con mayores condiciones económicas, como era una de ellas la de Corinto, como hemos visto, sino sobre todo, y más emblemático y más contundente, es el ejemplo que dan las iglesias en Macedonia, que eran iglesias que pasaban quizás por situaciones tan acuciantes como las mismas iglesias de Jerusalén, y sin embargo ellos, como dice aquí, de su pobreza, aún teniendo menos de lo necesario, aún de eso mismo ellos ofrendaban. Y dice aquí, fijémonos, esta expresión, viniéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar. Con mucho criterio, desde el punto de vista humano, probablemente el apóstol Pablo y los hermanos que lo acompañaban habían querido rechazar esta ofrenda que estos hermanos de Macedonia, de Filipos, probablemente, la iglesia de Filipenses, a los que estaban ubicados en los Filipos, querían ofrendar, y ellos, porque conocían la situación, la difícil estrechez que estaban pasando, y aún así ellos les rogaban que pudiesen ofrendar, que aceptasen esta ofrenda a costas, como podemos seguramente ver, de su propia necesidad. Y ahí es interesante también este pasaje en el versículo 2, este juego de palabras que encontramos con relación a los hermanos de Macedonia, porque habla, por un lado, de una tribulación, una prueba de tribulación, pero que esta prueba de tribulación provocaba en ellos gozo, ¿sí? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ese gozo del cual justamente Pablo hace referencia en su carta a los filipenses, que bien ellos
representaban en estas circunstancias, aún con tanta tribulación, con tanta prueba, ellos estaban gozosos de poder participar en la comunión con los hermanos que estaban a tanta distancia y que sin duda ninguno de ellos conocía, pero sin embargo eran familia, parte de la familia de Dios. Y por un lado tenemos la tribulación y el gozo, y por otro lado habla de la profunda pobreza, abundando en riquezas de su generosidad. Esa pobreza, sin embargo, lo único que hacía era es exaltar o contrastar y mostrar mayor evidencia la riqueza, la riqueza no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista de la preciosura, del valor que tenía, de la verdadera valoración de esta acción. El hecho de, aún en estas circunstancias de tanta necesidad, ellos poder ser de bendición con lo poco que podían aportar. Y como dice aquí, aún más allá, como lo dice el versículo 5, más allá de lo que los mismos apóstoles, los mismos hermanos, el apóstol Pablo y los hermanos, podían imaginar que podían ellos colaborar. Dice, y no como lo esperábamos. O sea, ellos estaban entendiendo que los hermanos podían colaborar, ellos querían evitar que lo hicieran por la propia restricción que ellos tenían material, pero el gozo en medio de la tribulación y el deseo de servir a los demás con sus propios bienes superaban las más optimistas expectativas que podían haber tenido Pablo y los hermanos. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia, como dice aquí, de que ellos antes se habían dado al Señor. Ellos se habían dado al Señor. Lo que estaban dando en forma material era simplemente un pálido reflejo de lo que ellos habían dado de sí mismos en forma espiritual hacia el Señor. ¿Sí? Luego, sino que ellos a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ellos se habían dado a los hermanos, se habían dado primero en lugar al Señor, habían puesto todas sus vidas y pertenencias en las manos del Señor, luego se habían puesto a disposición en sus vidas y sus bienes a disposición de los hermanos de Pablo y quienes lo acompañaban, y luego de eso se extendían más a aquellos que aún ni siquiera conocían. Ellos en primer lugar se dieron al Señor, luego se dieron y se brindaban a aquellos hermanos que conocían, pero el Señor los movía no solamente a aquellos que conocían y tenían una relación, un afecto natural por el hecho de conocerlos y haber sido bendecidos por el mensaje que ellos habían transmitido, sino justamente el amor que el Señor había sembrado en sus corazones, los llevaba a amar y desear servir a aquellos que finalmente habían enviado a estos hermanos a la obra y que les había llevado a ellos el Evangelio. De esta manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Esto mismo que había pasado, como dijimos, en las iglesias de Macedonia, esta manifestación de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios, que había comenzado entre las iglesias y que se había demostrado tan evidentemente en la iglesia de Macedonia, ahora Pablo lo invita a Tito a que dé conclusión, a que cierre el proceso, porque esto, como vamos a leer más adelante, era un sentimiento y un deseo que ya había surgido de todas las iglesias, pero que todavía, en el caso de Corinto, no se había materializado completamente. Por eso dice aquí, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Como vemos aquí, esta expresión del versículo 7, donde Pablo habla de un detalle que quizás a veces a nosotros se nos pasa desapercibido, que la iglesia
de Corinto era una iglesia que había, a través de las escrituras, podemos ver, había experimentado y estaba experimentando una serie de pruebas, de disidencias, de conflictos, que era una iglesia que contaba y en la cual abundaba los dones y la formación y la capacitación que Dios da a sus hijos. Y qué importante reflexión nos permite llevar a cabo esta situación que vivieron los hermanos. Todas las iglesias pasamos por diferentes pruebas, diferentes circunstancias, y aquellas iglesias quizás que uno dice, qué iglesia más bendecida porque tiene posibilidad de múltiples ministerios, múltiples actividades, la manifestación de múltiples dones, asociamos que son iglesias que son, entre comillas, perfectas, porque no tienen conflictos, no hay áreas que no están desatendidas, áreas que hay hermanos. En todas y cada una de las congregaciones formadas siempre por pecadores redimidos, siempre hay la posibilidad de una desavenencia, de un conflicto, de un malentendido, de una circunstancia dolorosa. Corinto era una iglesia que contaba con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Y sin embargo, como vemos en las Escrituras, una iglesia que había pasado y que estaba pasando por muchas situaciones dolorosas. Qué importante para nosotros es tomar esto en cuenta. Buscar justamente, como decía Pablo, procurar los bienes, los dones, procurar ponerse en marcha, pero sobre todo que todos esos dones estén debidamente acompañados por el amor y la integración y el perdón y la sumisión y el soporte de los unos hacia los otros en el Señor, en la congregación del Señor nos ha colocado. Vemos entonces que ellos, que en todo abundaban, una iglesia con todas estas bendiciones, esta expresión, no hay una idea, podemos decir, de ironía ni sarcasmo, como podía haber quizás en otras expresiones que Pablo en otros momentos de la carta puede haber tenido en función de las reprimendas que tenía que darle a la iglesia. Acá está hablando en un tono cordial, así que todos habla evidentemente de algo cierto, algo concreto. Sin embargo, justamente esta iglesia como que tenía todas estas abundancias, sin embargo, también pasaba por todos esos conflictos. Qué importante llamada de atención para nosotros como miembros de la iglesia para poder tener siempre este cuidado. Dice, y este versículo entonces, versículo 9 conocido, que también hace referencia a la gracia, pero justamente a la manifestación más extraordinaria de la gracia de Dios, porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Como sabemos, esta figura que usa Pablo, este juego de palabras que podemos encontrar, donde habla de que el Señor Jesús hizo pobre por amor a nosotros, siendo rico, no desde el punto de vista de aquella persona que tuviese una determinada cantidad de materiales, cosas materiales más allá de sus necesidades, porque Dios, como sabemos, es el creador y proveedor de todo, sino justamente es ese concepto de Él sin tener ninguna necesidad, sin tener ninguna restricción, sin tener ninguna barrera, Él decidió, como leemos en Filipenses, despojarse de todo aquello para ser pobre, ser limitado, pasar necesidad, para que por su pobreza nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros fuésemos enriquecidos, en el sentido de justamente poder alcanzar aquello que pueda suplir nuestras más grandes necesidades, que es justamente
la necesidad de la salvación. Continúa en el capítulo diciendo, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que cuando estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ellos ya habían expresado el deseo de participar, y Pablo entonces le dice, bueno, ahora es el momento de poner en práctica su deseo. Justamente, como vemos más adelante, cuando él nuevamente les envía a Tito, recordemos que Tito había ido con una carta donde Pablo hizo defensa de su ministerio, de su persona, ahora vuelve, vimos que había hecho efecto esa carta y ahora nuevamente Tito habrá de ir a la iglesia para hacer la recolección de los dineros que esta iglesia había reunido para las iglesias en Judea. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Nuevamente aquí hay dos detalles que son importantes de destacar, que uno debemos tener en cuenta cuando mencionamos el tema de la ofrenda. Hemos ya hemos tratado varias veces la diferencia que hay entre ofrenda y diezmo, y podemos en esta noche recordar nuevamente que la ofrenda en todo momento es una acción voluntaria. Vemos en el versículo 8, no hablo como quien manda. Y luego vemos también aquí, dice el versículo 12, pues si primero hay una voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no lo que no tiene. No digo esto para que haya para a otros holgura y para vosotros estrechez. No, y uno podría decir, bueno, pero antes, ¿cómo aceptó por parte de los hermanos de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas? Y él hace una descripción elogiosa de eso. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque justamente en todo momento lo que está pensando es que esta estrechez que pudieran tener los hermanos que estén ofrendando, lo hagan en forma voluntaria, no porque se les fue impuesta esta situación de estrechez, más allá de la holgura, ¿no?, de los otros. Y como habla aquí también en el versículo 14, nos habla de una situación que en la naturaleza encontramos descrita como una especie de simbiosis, donde dos organismos distintos cooperan mutuamente, uno brindándole al otro lo que el otro no tiene y viceversa, porque justamente los que son bendecidos en forma material, los hermanos de Corinto, son bendecidos justamente en forma espiritual, al recibir las donaciones, los hermanos allí en Jerusalén habrían de bendecir a Dios y por lo tanto bendecir y orar a interceder por estos hermanos en gratitud y en ruego también delante del Señor. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. El Señor, en aquella descripción de lo que pasaba en las primeras ocasiones donde Dios había dado el maná, cuando se obedecía a su palabra, el que recogía además, el que recogía mucho, no le sobraba, si era en función de lo que necesitaba para su casa, y el que recogía poco, si era en función de lo que necesitaba para su casa, no se quedaba tampoco en necesidad. Y finalmente, en la partida del versículo 16, luego de que Pablo pone justamente el ejemplo de Cristo y la idea clara de que la bendición material que ellos puedan proporcionar a los hermanos en forma voluntaria habrá de redundar para gloria del Señor y para bendición de ellos también en lo espiritual, hace mención de estas personas que van a viajar con Tito, que son, en función de lo que leemos en el texto, por lo menos 2 hermanos más, de los cuales no conocemos el nombre, pero hay un detalle muy importante que creo que podemos en esta noche tomar para nuestra consideración. Dice el versículo 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias.
Un hermano que era de bendición para todas las iglesias y que llevaba el evangelio a donde el Señor le indicaba. Y que sin embargo no conocemos su nombre. ¿Qué mensaje para nosotros en esta noche? ¿Cuántos hermanos que son grandes siervos del Señor en su congregación, en su labor, pasan inadvertidos a los ojos de los hombres, pero no lo hacen para Dios? Es de este hermano que en aquel tiempo lo conocían, que había sido de gran bendición en las iglesias. El Señor no permitió que supiésemos su nombre, como tampoco el hermano que menciona en el versículo 22, decía: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Así que acá me encontramos con dos hermanos en la fe, con una tarea encomiable, una tarea, como vemos en el versículo 22, que es para el hermano mencionado en el versículo 18, debería ser lo mismo, que eran diligentes, que eran persistentes, que eran competentes, porque fijemos que dice que eran diligentes, que eran persistentes, lo decían repetidas veces y en muchas cosas, o sea que evidentemente eran muy competentes en muchas distintas tareas, en muchos distintos ministerios, y sin embargo el Señor no permitió conocer sus nombres. Que lo importante finalmente era el trabajo, la labor que ellos estaban haciendo, que no pasó desapercibida ni para los hermanos en ese momento, ni mucho menos para el Señor. Y concluimos en esta noche con estos últimos dos versículos del capítulo 23. Dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Tanto Tito como estas personas eran representantes de las iglesias, y también, como somos todos nosotros, debemos ser, y lo hemos visto más de una vez, la manifestación de Cristo. Qué tremendo privilegio y responsabilidad que podamos ser reconocidos como muestras de Cristo, como embajadores de Cristo, porque eso es justamente lo que significa esta expresión gloria de Cristo. La manifestación, la forma visible, accesible, tangible de la persona, el carácter, el actuar de Cristo eran estos hermanos. Y que estaban, aún con esta tarea, iban a hacer algo tan, por así decir, material o secular, o podemos llamarlo hasta, material, que era el recoger y llevar esta ofrenda a la congregación de Jerusalén. ¿Y con qué severidad lo habían tomado? Porque justamente eran tantos los que iban para buscar justamente, procurar, como dice el versículo 21, hacer las cosas honestamente, no solamente delante del Señor, sino delante de los hombres. Cuanto más nosotros nos acercamos al Señor, cuanto más nos preocupamos en hacer su obra, más serios nos tomamos cualquier trabajo, deberíamos tomarnos cualquier trabajo que nos dé el Señor para realizar, aun cuando pareciese trivial, aun cuando nos pareciese secundario o que pase desapercibido. Cada una de esas obras y tareas, aún por insignificantes que sean, si son para el Señor, tienen un peso eterno. Que esta noche nosotros podamos tomar esto en nuestra meditación, para nuestra edificación, para nuestro aliento, para nuestro desafío, a obrar en aquello en que el Señor nos llame y hacerlo con la mayor y más decidida diligencia, competencia y voluntad de servirle al Señor. Que el Señor nos bendiga.